Detrás de mí podemos ver los muros de lo que es la Basílica de San Lorenzo Maggiore, un lugar histórico que fue sede en el 1930, en pleno apogeo del medioevo y de la cacería de las brujas, llegó a ser sede de la Inquisición. Es un lugar que encierra recuerdos bastante oscuros y en este suelo de esta gran plaza, que ahora es un parque donde los niños juegan y la gente viene con sus perros para pasear, desafortunadamente se realizaron muchísimas fogatas humanas con muchas mujeres que eran simplemente lavanderas o simplemente cuidaban niños o se encargaban de curar a las personas o simplemente tenían el conocimiento de las hierbas. Poco a poco les iré contando la historia que nos trajo hasta acá. Son dos mujeres, una se llamaba Pierina y la otra Sibila. Ya les iré contando la historia. Ahora les empiezo a contar lo que fue la historia de Sibila Zanni y Pierina Bugatis. Sibila era una mujer muy joven, aproximadamente de 26 años, cuando inicia esta historia que les voy a comentar. Y Pierina era la sirvienta, ¿no?, quien le servía a Sibila. Sibila era una mujer callada, era más bien introspectiva, tímida. En cambio, Pierina era todo lo contrario, era muy abierta, era dicharachera, le gustaba hablar. Ellas fueron señaladas porque la gente empezó a notar un comportamiento particular en ellas. Durante el proceso, Sibila más bien guardó mucho silencio, en cambio Pierina habló bastante, tal vez un poco de más de lo que debía contar. Pierina le comentaba en la confesión al sacerdote dominico, que estaba encargado en esa época de los procesos, le comentaba acerca de unas reuniones secretas que lideraba una mujer muy misteriosa, que no sé si hay un registro, si de verdad existió esta mujer, a la cual llamaban la Virgen de Oriente o también la llamaban Diana. Está pasando el tram. ¿Quieres hacer la toma del tram? Haz la toma, amor. Como pueden ver, Milano es una ciudad histórica, pero también esa mezcla entre lo moderno y lo histórico la hace una ciudad bastante especial. Y como les estaba contando, Pierina comentaba de estas reuniones en el bosque, donde se realizaban actos orgiásticos. Ella decía que se reunían hombres y mujeres y también hombres y mujeres muertos. Respecto a esto de muertos, no se entiende aún si era realmente, literalmente muertos o se trataba de personas con un rango distinto de fraternidad. Esto no está muy claro aún. Ella comentaba que también asistían animales, pero no asnos ni zorros, porque parece que estos animales vienen relacionados con el cristianismo. Entonces, estos animales no venían invitados a estas festividades. Comentaba también que durante las reuniones ellos asesinaban a los animales, los consumían, después de comerlos, los resucitaban a la vida, porque la líder hablaba acerca del equilibrio en la naturaleza. O sea, la idea no era matar por matar, sino que eso fuera como el inicio de una nueva vida para esta criatura. Ellos comían las carnes de los animales y luego la maestra o la Virgen de Oriente metía los huesos de nuevo dentro de la piel de estos animales, los tocaba con una especie de bastón que tenía un pomo en el extremo y les devolvía la vida. Según lo que describía Pierina, esto era lo que sucedía. O sea, son narraciones bastante alucinantes. Ella comentaba que esta maestra fantomática les enseñaba el arte de curar con las plantas. Consumían estas plantas seguramente, que era una gran experta, les hablaba, les respondía todas las preguntas que ellos tuvieran acerca de la muerte, la vida, del más allá. Era una especie de sabia para ellos. Como pueden ver, Pierina contaba todo esto con una gran naturalidad. Para ella no era un acto pecaminoso lo que estaban haciendo. De hecho, ella explicaba que aún se reunían en la iglesia católica a continuar con el rito normal.
de tal manera de que ella no sentía culpabilidad o que estuvieran haciendo algo malo. El sacerdote, muy perplejo de esto, trató de ayudarlas porque habló con los jueces y les dijo, miren, estas mujeres simplemente están alucinando, ellas ven diablos por todas partes, pero no es así, ellas seguramente se han intoxicado con las mismas hierbas que consumían, de tal modo que logró una pena muy leve para ellas en ese momento. La condena que lograron para Sibila y Pierina fue bastante leve a comparación de la suerte que tuvieron otras supuestas brujas. A ellas, por ejemplo, los jueces les pidieron 10 florines de pago y como condición las hicieron prometer que no regresarían a estos ritos y que irían a 3 distintas iglesias a hacer un acto público de arrepentimiento, de tal manera que prácticamente les salvó la vida a estas 2 mujeres. Desafortunadamente, amigos, la historia dio un giro de 360 grados. Podríamos creer que les fue muy bien a Sibila y a Pierina después de esa sentencia tan leve, porque ellas retomaron su vida y pasaron 6 años antes de que la historia diera un giro de 360 grados. Realmente hubiera sido muy bueno que la sentencia se hubiera mantenido así, pero desafortunadamente el ambiente de Milano cambió, la percepción que tenían de las brujas cambió y cambió también el nuevo representante o encargado de la Inquisición. Este nuevo sacerdote llegó con otra idea y las volvió a llamar. Que había testigos de que ellas habían regresado a estos ritos de la famosa Virgen de Oriente, de tal manera de que las volvieron a llamar, las volvieron a procesar, pero esta vez Pierina de pronto exageró aún más con sus historias, porque Pierina empezó a describir también unos encuentros muy extraños con el mismo diablo o Satanás. Ella habló que tenía encuentros carnales con Satanás y que llegó a beber de la sangre de su pulso y que hicieron un pacto en el cual ella le daba totalmente el alma a Satanás. Imagínense un hombre religioso del 300 y escuchando esta historia y con testigos, no podía pasar por encima de estas declaraciones, de tal manera que ella misma, Pierina, las condenó prácticamente a la pena de muerte. De este modo fueron condenadas Pierina y Sibila y fueron ejecutadas aquí, en esta plaza, en la Plaza Vetra. Esta plaza tiene una larga historia bastante oscura, como ya les comentaba. A los alrededores de Milano habían unos barrios muy oscuros, de callejones estrechos, donde ni siquiera la policía o los religiosos se atrevían a entrar. Este barrio fue demolido en el 800. Cuando lo demolieron se perdieron construcciones del 400 y no solo eso, también muchísimas personas quedaron sin hogar, sin techo, porque eran personas indigentes. A los alrededores de la ciudad, por ejemplo, los muros, las personas de bajos recursos empezaron a hacer huecos en los muros donde empezaron a vivir como ratones. Vivían en estas madrigueras humanas, unas pobres mujeres con hijos, las cuales más o menos a la mañana, muy temprano, salían todas a buscar pan o algo de comer para sus hijos y estaban ausentes todo el día, de manera de que estos niños permanecían en la calle sin cuidado de nadie. Imagínense, era una miseria terrible. Donde hice el video, ahí donde está la basílica, en ese lugar transcurría un caño de agua que se llama, creo que se llama el Vetro. Allí se arrojaban los desperdicios de las peleterías, cuando realizaban los artesanos el proceso a las pieles, ¿no? Botaban todos esos químicos ahí, de modo que este lugar, les cuento que el olor era terrible, olía a muerte, a miseria, pobreza. Ese era el ambiente donde vivían las brujas o las llamadas brujas, los negromantes, los hechiceros, las personas con saberes distintos, los curanderos. Esas fueron las personas que fueron tomadas por
digamos, que fueron puestas bajo la lupa de la iglesia y realizaron un exterminio prácticamente. Eso fue un genocidio prácticamente. Amigos, espero que les haya gustado el video. Como les comentaba, esto es una serie que se trata de seguirle las huellas y el rastro a las brujas. La Lombardía estará muy interesante, así que si te gustó el video, por favor no olvides suscribirte al canal y dejar un like, que eso me sirve mucho de apoyo. Y cualquier pregunta o inquietud me la puedes dejar en la caja de comentarios. Hasta pronto.